Capítulo 4. We Are an American Band. A la mañana siguiente, o más bien podríamos decir a la tarde siguiente, Heather y yo nos echamos un polvo mañanero, solo para comprobar que estábamos allí, porque queríamos y no fruto del desenfreno de la noche y la fiesta. Un poco extraño, debo admitirlo. Me despedí de ella en la puerta y deduje que esa sería la última vez que iba a verla. Estaba en lo correcto. El comedor estaba lleno de latas de cerveza y fundas de vinilos esparcidas. Sobre la mesa, sobre el sofá, como si fueran paracaídas de la 101 aerotransportada sobre la campiña francesa la noche antes del día D. No había rastro de California ni del flaco. Comprobé las habitaciones a ver si había alguien, pero no había nadie. Las camas estaban intactas. Eran las 4:30 y ya estaba hambriento, así que entré en la cocina a ver qué encontraba. Viendo lo que vi, resultaba incomprensible cómo alguien al que le llaman el flaco podía tener una despensa tan llena y bien ordenada, un frigorífico que daba gusto, etcétera, etcétera. Abrí un armario, saqué un paquete de arroz y lo puse a hervir para efectuar lo que yo llamo arroz 3 delicias Márquez, es decir, arroz con lo que pille. Me serví un plato y dejé otras 2 raciones por si venían ellos. Ya había tenido suficiente alcohol por bastante tiempo, o eso es lo que yo creía. En la televisión no hacía nada digno de ser visto con demasiada atención. Programas del corazón, documentales de animales copulando o bien tertulias políticas. ¿Es posible que en un país como el que vivimos y con tanta variedad de canales no haya nada potable? Además, ni rastro de música. Solo había un par de programas donde parecían hacer entrevistas o conciertos, pero normalmente estaban destinados a horas de muy baja audiencia. Eso por no hablar de los programas de apuestas con gente tocando detrás. Siempre que los veía me moría de ganas de que fallara el playback y oír la cacofonía que estaban tocando. Terminé el plato de arroz y ni rastro de los dos. Eran las 5:30, así que ni idea de dónde podían estar. Sus móviles estaban apagados. Cogí mi chaqueta, me atusé un poco el pelo y salí del piso. En la calle solo había algunas personas que iban y venían. Supongo que lo típico de un sábado por la tarde en un barrio como ese. Decidí llamarles una vez más, a ver si veía suerte, pero no la hubo, por lo que cogí el metro y me fui a casa. Todo lo que sucedió en ese día fue de manera monótona y automática. Las horas pasaron y la noche llegó. Estaba en el paro y tenía algo de tiempo libre, pero no me apetecía salir. Extrañamente me quedé en casa y me encerré en la habitación. Me dio por pensar en lo que escuché la noche anterior, la frase del flaco a California. Lo siento, pero no me apetece entrar en el grupo. Era extraño, como un tipo con tanto carisma y tanta facilidad por crear música no se enrolaba en algo así. O tampoco era tan extraño. Tal vez sentía que había llegado a ese punto donde él quería llegar. Pensémoslo fríamente. Dejó su pueblo a muy temprana edad para convertirse en un reputado músico y hacerse un nombre, y lo consiguió. ¿Por qué debería abandonarlo todo por entrar en un grupo que no tenía ningún nombre ni ningún público y así arriesgarse a perderlo todo? Era totalmente respetable, una jodienda, pero respetable. Así que hice lo que hace la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes cuando están en una situación así, poner un anuncio en internet. Es en ese momento cuando un músico con pretensiones y con ansias de comerse el mundo se da cuenta de que es una mierda y que es igual que los demás. Decenas, centenas y apuesto a que miles de mensajes tenían las mismas palabras. Músico serio, banda seria, proyecto serio, ambiente creativo, no es un hobby, bolos asegurados, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, tragué saliva y cerveza y redacté un anuncio sencillo. Banda de Barcelona busca guitarra a nivel medio-alto para empezar proyecto de canciones propias. Somos bajista y batería. Influencias: Beatles, Stones, Pink Floyd, etc. Abstenerse Satrianis. El anuncio se colgó correctamente y fui a parar entre una maraña de tabloides electrónicos que rezumaba desesperación. Cogí la guitarra y rasqué unos acordes al azar. Era entrada la medianoche, por lo que no quería tocar excesivamente fuerte, no fuera que algún vecino mentara a mis muertos. Intenté transmitir todo lo que en aquellos días estaba sintiendo. Si bien no tenía una letra, al menos quería intentar reflejar lo que pasaba en cuanto a armonía. Estaba ansioso por empezar algo, ansioso por poner el alma en algo serio, pero a la vez tenía miedo y el hastío que provocaba la espera de algo que sabía que tenía que llegar, pero que no sabía cuándo sería. Rasqué durante media hora aproximadamente hasta que di con lo que parecía una melodía pegadiza, o al menos algo que no fuera una cacofonía. Ahora estaba lo más difícil, que era intentar poner una letra con algo de sentido. Cogí la libreta de las letras e intenté poner un par de frases con sentido, pero no resultó. Todo cuanto salían eran letras infantiles y demasiado previsibles. Intenté escribir frases que sonaran bien o al menos que tuvieran algo de sentido, no necesariamente entre ellas. Escribí y escribí durante horas hasta que los párpados dijeron basta. Me metí en la cama y dejé la libreta en la mesita de noche. Eran las 3 de la mañana y mi cuerpo estaba acusando el cansancio del desfase de la noche anterior. Apenas pude poner en orden mis pensamientos y cerré rápidamente los ojos. Llevaría unos 30 minutos durmiendo cuando una frase me sacudió el cuerpo. Try until you die. Una y otra vez. Venía a mi subconsciente una y otra vez, como un susurro, como un mantra.
Abrí los ojos y escribí la frase junto a las decenas de palabras que había escrito horas antes. No sabía qué coño significaba, pero dejé actuar a mi subconsciente. Me levanté a la mañana siguiente con el olor a café y tostada que mi madre había preparado. Por lo general hubiera retozado en la cama durante horas hasta que fuera la hora de comer, pero no fue el caso. No tenía ni puta idea de qué día era, aunque deduje que se trataba de domingo, ya que mi padre estaba en casa. La verdad resultaba un poco preocupante ser tan joven y no saber a qué día estaba. «Buenos días», dije entrando en el comedor. Buenos días. ¿Te has caído de la cama? No sé por qué no tenía más sueño. ¿Café? Claro. Me servieron un abundante tazón y algo de leche, tal como él creía debía servirse un buen café. Mi madre se sentó y tuvimos una agradable charla entre los tres. Lógicamente el tema era mi futuro laboral. Mi padre me preguntó sobre qué tenía pensado hacer, si iba a buscar trabajo de lo mismo o iba a estudiar. He de reconocer que les asusté un poco cuando les dije que quería montar un grupo de música y apostar fuerte por él durante algún tiempo. Ellos sabían que la música me gustaba y tenía aptitudes, pero la cosa nunca había pasado de unos cuantos conciertos en el barrio y en algún bar con los colegas haciendo versiones. Nunca había dejado de lado los estudios ni el trabajo, y el tocar en un grupo nunca había repercutido en mi vida laboral. Les dije que quería aprovechar el dinero del paro, y que estaba en casa para ahorrar y pagarme un disco hecho con canciones nuestras, y que mi intención era que en un par de años ya nos hubiéramos hecho un nombre. Después de hacer mi discurso se produjo un silencio de varios segundos. La calma que precede a la tempestad, diría yo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, hijo? Sabéis que nunca tomo una decisión a la ligera y siempre pienso antes las cosas, pero me apetece probar algo diferente. Pero sabes que te va a llevar algún tiempo hasta que veas resultados, y que tendrás que poner dinero. Ya lo sé, mamá, pero creo que es lo que toca hacer ahora. Lo que sucedió a continuación creo que se me escapó de las manos. Mis dos padres estaban de acuerdo y me apoyaron en todo lo que decidí hacer. Digo que me descolocó porque es un cliché la historia de los grupos de música que cuando un hijo o una hija decide hacerse músico, los padres por lo general son bastante recelosos y siempre termina con una discusión. Tenía pensadas mil y una posibles situaciones sobre cómo podía ir la conversación, pero no pensé en esa variable. No pude más que alegrarme y celebrar con mis padres la buena nueva. Mi madre sacó un brazo de gitano que tenía guardado para la hora de comer y nos pasamos un buen rato pactando el dinero que era necesario para que pasara en casa. Una cosa era vivir mi sueño de rock and roll y otra muy distinta vivir a la chepa de mis padres. Una vez arreglados los pormenores recogimos la mesa y nos fuimos los tres a dar una vuelta por el barrio. La tarde pasó rápida y no volvimos a mencionar el tema de la música. Hablamos acerca de familia y cosas protocolarias de buen hijo, pero por lo demás no hubo nada más remarcable. Cuando llegué a casa comprobé el correo, pero no había ninguna respuesta al anuncio, así que cogí la guitarra y continué trabajando en la canción que había empezado la noche antes. Seguía sin tener una letra clara, por lo que intenté reforzar la melodía que había sacado y tarareé algunas frases sueltas que escribí la noche antes. Llevaba un rato tocando la guitarra cuando sonó el móvil. Era California. ¡Hey, Mario! ¿Qué tal? Estamos bien, pero nos quedamos sin batería. Cuando entraste con la guira a la habitación nos quedamos un buen rato el flaco y yo tomando algo de birra y hablando de discos y bueno, ya sabes. Íbamos tan hasta arriba que no teníamos ganas de dormir, así que nos fuimos a dar una vuelta por el barrio. ¿Y eso os llevó todo el domingo? Bueno, parte de él. Luego fuimos rambla abajo hasta que llegamos a la playa y nos quedamos sobados allí. Cuando nos dimos cuenta se había hecho de noche y volvimos cada uno a su casa. ¿Os caísteis bien entonces? Sí, tío, de puta madre. Nos contamos 1001 batallas. Menuda pieza el flaco. ¿Le dijiste lo del grupo? Sí, le comenté lo que queríamos hacer, pero me dice que no se quiere implicar ahora, porque estaría al 30% y no nos quiere hacer perder el tiempo. Dice que está con grabaciones y tal, y meterse ahora en un grupo supondría una distracción para él. Algo escuché, estaba a punto de meter la daga en la guira y escuché que te decía algo. Ayer por la noche colgué un anuncio en varias páginas a ver si alguien se anima. Sí, es lo correcto. Yo daré unas cuantas voces a ver qué pasa. Oye, nos vemos hoy y hacemos algo. Ok, ¿por qué no vienes a casa y cenas con mis padres y conmigo? Tengo una melodía para la guitarra, pero estoy atascado con la letra. Lo mismo entre los dos se nos ocurre algo. Genial, tío. ¿Tinto o blanco? ¿El qué? ¿Vino tinto o vino blanco para la cena? Tinto es bien. Ok, tinto entonces. En una hora estoy ahí. Nos despedimos y avisé a mi madre que California venía a cenar. Me preguntó si venía todo el estado o solo una persona. Estaba tan atontado que me costó coger la broma. Tal y como había dicho California, una hora más tarde sonaba el interfono y el batería en cuestión se presentó en el piso. Hechas las presentaciones pertinentes, nos pusimos a cenar la ensalada y la tortilla de patatas que había hecho mi madre. La cena resultó jovial y California les explicó muy por encima a lo que se dedicaba a sus padres y toda su historia. Muy lógicamente omitió el capítulo donde perdió su virginidad con mamacita tropical. Una vez terminados los cafés, mis padres claudicaron y se fueron a la cama. Nosotros nos quedamos un rato más en la mesa hablando de tonterías hasta que fuimos directamente al tema de la música. California sacó una libreta que tenía en la chaqueta y dejó que leyese alguna de las letras que tenía escritas desde hace tiempo. La verdad sea dicha, me sorprendió su manera de escribir. Las frases tenían mucha coherencia y buen gusto y no caían en el ripio.
Cogí la guitarra de mi habitación, la traje al comedor y cerré la puerta para no molestar a mis padres. Le enseñé la progresión de acordes que saqué la noche anterior y dijo que le gustaba. Le enseñé mi libreta de letras y le dije que el problema que tenía y que estaba bloqueado, pero que esta noche me despertó esta frase: Try until you die. Es un buen leitmotiv. Podríamos escribir algo acerca de las oportunidades, dijo mientras sacaba un boli. Sí, está bien. El problema es que no sé cómo empezar una letra. Con el flaco hicimos una canción bastante rápido, pero él puso la mayoría de la letra. No te preocupes. Vamos a ver. Vayamos diciendo frases que tengan que ver acerca de intentar cosas. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? No sé. Esfuerzo, sueño, cervezas, colegueo. Ok, pues intentemos hilar una historia. No importa que al principio no tenga mucha coherencia o rima. Luego podemos ir modificando. Así nos pasamos un buen rato hasta que conseguimos un par de estrofas, donde, como bien decía California, no había ni rima ni coherencia, pero había una historia. Ahora teníamos que rimar la última palabra de la primera y tercera frase, y la segunda con la cuarta. Era una estructura muy común, llamada ABAB. Había varias opciones de rima, por lo que tuve que sacar el óxido a las clases de lengua y recordar todo el apartado de la poesía. Ya me resultaba complicado expresarme en castellano, más aún en inglés, pero había que ponerle remedio. California unía frases con bastante facilidad, y yo sentía que era más bien un estorbo, así que lo único que podía hacer era observar cómo lo hacía y aprender lo mejor que podía para así la próxima vez ser más equitativo. Para cuando nos dimos cuenta era las 2 de la mañana y las botellas de vino hace rato que se habían terminado. Recogimos la mesa y llevamos los platos de la cena a la cocina para airearnos un poco. Los dos estábamos algo cansados de los excesos de la otra noche, así que pusimos fin a la velada y dijimos de vernos al día siguiente con nuevas ideas. Cuando se fue, puse los platos en el lavaplatos y cerré todas las luces. Cogí la guitarra de nuevo e intenté unir algunas de las letras que habíamos escrito con la música que había compuesto, pero no hubo resultado. Me lavé los dientes, me puse el pijama y me metí en la cama. Como hacía siempre, puse en orden los acontecimientos del día y cerré los ojos. Me costó un poco más de lo habitual dormirme, así que me di placer manual hasta que conseguí liberar tensiones y caer redondo. A la mañana siguiente me levanté sobre las 11 y desayuné tranquilamente. Mientras bebía el café, trasteé un poco el móvil y vi que había 3 mensajes. Uno era de una web de búsqueda de empleo donde solo decía bobadas. Los otros 2 eran de varias páginas donde había puesto el anuncio de Se busca guitarrista. Ambos eran de chicos que se ofrecían para el puesto y que curiosamente decían que estaban cansados de proyectos sin pretensiones y que buscaban algo serio. Casi les faltó decir lo de ambición y profesional y entrarían dentro del cliché del músico. Le envié en WhatsApp a California comentando la jugada y me propuso citar a los 2 guitarras una tarde, con alguna hora de por medio de diferencia, y pasarlos un pequeño setlist para que se lo prepararan y alguna más para tocar allí de manera improvisada. Concretamos para el día siguiente en Mood Factory unas salas de ensayo de Hospitalet, donde en alguna ocasión habíamos ido con nuestros respectivos grupos, pero que los 2 ignorábamos que estuviéramos allí. Casualidades de la vida. Teníamos previsto ensayar de 5 a 7 de la tarde con un tipo llamado Dio, y de 8 a 10 de la noche con otro que se llamaba Roberto. Ambos tenían en común a los Beatles como influencia musical, aunque con el tiempo y perspectiva decir que uno tenía a los de Liverpool como influencia era como decir que a uno le gustaban los coches porque indicaban movimiento. Uno no puede ser un músico y no gustarle a los Beatles. Nadie es perfecto. California y yo llegamos unos minutos antes de las 5 y preparamos los micros y los volúmenes del bajo con la batería, y calentamos un poco con algunas líneas de funky. Olvidé mencionar que el servidor toca un poco el bajo. Omití el detalle por el bajo nivel que podía tener y no crear expectativas, aunque en esto de la música los caminos son impredecibles. Además, a menos cuerdas, menos posibilidad de cagarla. A las 5:10 se abrió la puerta y apareció un tipo bajo de unos 45 años con la funda de una guitarra eléctrica a la espalda. La verdad es a dicha nos quedamos un poco de piedra, ya que el anuncio dejaba entrever que buscábamos gente de nuestra misma edad, pero no íbamos a hacerle el feo y decirle que se fuera. «Hola, ¿qué tal? ¿Encontraste bien el sitio?», dije mientras le estrechaba la mano. Sí, sin problemas. Siento haber tardado un poco, pero es que tenía a la mujer en casa que necesitaba que hiciera la compra y ya sabéis, cosa de mujeres. No sabíamos. Entendíamos lo que significaba tener pareja y ceder, pero no entendíamos que no nos dejaran ir si no habíamos hecho la compra. O bien es lo que nos esperaba en los próximos años si nos casábamos con alguna chica, o bien ese tío era un calzonazos. California le estrechó la mano y le preguntó si se había mirado los temas. No todos. No he tenido tiempo. Tuve que llevar a los niños al médico, no se encontraban bien y solo me los he podido mirar por encima esta mañana. Normalmente cuando alguien tiene una percepción de que algo no va bien, corta por lo sano. California y yo nos miramos de reojo y enseguida vimos que ahí no había nada que rascar. Dejamos que se enchufara y probara por aquello de esperar a ver qué hay detrás de la puerta número 2. De la funda de su guitarra sacó una Stratocaster color caoba. Al parecer no todo eran malas noticias en el frente. El cabrón al menos tenía gusto para las guitarras. Gusto y dinero, ya que es un modelo que no es precisamente barato. Pasados unos minutos y habiendo hecho un poco de alarde de su capacidad guitarrista y sus pentatónicas aprendidas a lo largo de las decenas de grupos en los que seguramente había militado, nos vinamos los 3 y dijimos de tocar Born to be Wild de Steppenwolf. Básicamente era el ABC del rock que todo músico sabe.
Dio empezó la canción con garra y supo mantener bastante bien el tempo durante la canción. A la hora del solo, tocó varias notas que bien sabido eran su posición de seguridad y sonaba solo muy manido, pero era correcto dentro de lo que cabía. Continuamos con un Get Back de los Beatles, Keep on Rockin' on a Free World de Neil Young y un horrendo London Calling de los Clash. Digo horrendo porque a la que intentamos cambiar de estilo, Dio perdió el punch. Hicimos un pequeño parón para sacar unas cervezas de la máquina y charlar con el candidato antes de meternos en los temas propios que le habíamos pasado. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece la banda y el proyecto? Bien, me parece bien, tocáis de fábula, se nota que lleváis tiempo tocando juntos. California y yo nos miramos y pensamos lo mismo. Este tío no tiene ni idea de quién somos y nos está haciendo la pelota para ganarse el puesto. Hacía rato que teníamos el veredicto y solo tocábamos por simple placer. Ok, tío, pues vamos a entrar ahora y tocamos un poco los temas que te hemos pasado. El instrumental y There's a Place, ¿no? Sí, eso es. El instrumental era la canción que California y yo habíamos empezado hacía unos días, solo que sin letra. De hecho, era la primera vez que yo iba a probar la línea de bajo, al igual que California con la batería, pero como decía Dio, llevábamos tiempo tocando juntos. Ok, empieza tú y luego te seguimos, dije a Dio. Vale, ¿en qué tono estaba? ¿Cómo? Aquello ya empezaba a irse de madre. El tono, no me acuerdo muy bien, ¿me podéis recordar un poco cómo hacía? Claro. Intentamos explicarle entre los dos cómo hacía y el tono en el que estaba. Para desgracia nuestra también tuvimos que explicarle algunos acordes que no entraban dentro de su dilatada experiencia. Media hora más tarde empezamos la canción, pero resultó un completo desastre. Probamos con la instrumental, que tenía unos acordes más comunes, pero solo nos puso de manifiesto lo que ya temíamos. Dio empezó la canción tal y como había empezado todas las versiones, con el mismo patrón de quintas y la misma intensidad. Es más, si la canción hubiera estado en el mismo tono que alguna de las versiones, los solos hubieran sido idénticos. La segunda mitad de la canción resultó una amalgama de estilos, jam session y pitorreo en general. Genial, tíos, aquí tenemos algo. ¿Disculpa? Digo que ahora sí que nos hemos entendido, nos ha llevado un rato, pero ya nos entendemos. ¿Nos? Sí, nos ha costado un poco, pero ya está. Mirad, chicos, yo ya soy un poco puretilla y he estado en varias bandas y sé de qué va esto. En unos 3 meses ya tendremos un repertorio y podremos dar algún bolillo. Sé de lo que me hablo. Toca de los cojones, Mariloles. El tío no solo no daba una puta nota en su sitio, sino que además se permitía darnos consejos sobre lo que es estar en un grupo y tocar. Intentamos ser el máximo de diplomáticos posible y decidimos dejar el ensayo ahí. Bueno, chavalada, ¿cuándo os vendría bien ensayar? La semana que viene la tengo ocupada porque ensayo con otra banda de versiones. Y los fines de semana lo tengo complicado porque marchamos al terreno. Creo que Dio debió captar nuestra sensación, porque los dos pusimos la misma cara. Le dijimos que le diríamos algo por mail en unos días, que aún teníamos que probar otros candidatos, pero que nos quedábamos con la disponibilidad que él tenía para poder cuadrar próximos ensayos. Nos despedimos cordialmente y le deseamos buen viaje de vuelta, por no decir vete a tomar por el culo y no vuelvas a tomar el pelo a nadie más. ¿Pero qué coño ha sido esto? Yo qué sé, tío, en mi puta vida había visto a alguien así, encima el hijo puta se hace llamar Dio. Será de Dionisio, como el de Camela. Dio de Diógenes. Qué sucio que tocaba el cabrón. Y hacía todo el rato el mismo solo. Ya ves, encima le teníamos que enseñar los acordes. Charlamos durante un buen rato y nos reíamos en voz alta, poniéndolo a parir e imitándolo en todo lo que hacía, hasta que nos dimos cuenta de que estaba en la puerta del local. Hola, me había dejado el cable de guitarra conectado y lo necesitaba. Claro. Dio no nos miró ni a la cara y solo dijo adiós de manera muy suave. Eso hizo que nos descojonáramos aún más y a carcajada limpia. Además de lo musical, los dos coincidíamos en que cuando algo nos hace mucha gracia no podemos parar de reír e incluso nos revolcamos por el suelo. Seguíamos absortos en nuestra comedia cuando escuchamos unos golpecitos en la puerta. Ni siquiera miramos. Se hizo un silencio incómodo y California y yo nos miramos. Cometimos un gran error. Sin girarnos para ver quién era, nos descojonamos aún más. Era bien sabido que no era Dio, ya que ya había cogido su cable de guitarra y el poco de dignidad que aún le faltaba. Nos giramos y vimos a un tío alto con una guitarra en una funda dura en una mano y en la otra una cerveza. Parecía sacado de un grupo de rock sureño, de ese tipo Lynyrd Skynyrd. Botas de vaquero, tejanos pitillo y camisetas sin estampar. Veo que lo estáis pasando de puta madre. Soy Roberto, aunque todos me llaman Bob. Iba a decir que lo mismo llegaba un poco pronto y lo mismo era un poco violento encontrarme con el otro tío. Pero por la manera que tenéis de descojonaros, creo que ya no ha ido muy bien. No ha ido muy bien. ¿Sabes al menos que es un acorde mag? Claro. ¿Queréis empezar por There is a Place primero? Toma ya. Eso era actitud. No solo se sabía los acordes, sino que las asociaba a las canciones. Para mi gusto se notaba que quería fardar, aunque si vas a hacerlo al menos que se te dé bien y sepas de lo que hablas. Bob se pasó 5 minutos ecualizando la guitarra y blasfemando al infeliz que había tocado antes por cómo había dejado el ampli. Afinó de oído su Les Paul del 57 y nos dio la señal de que estaba listo. Tal y como había dicho, empezó con nuestra canción y con la distorsión que le puso le daba un aire a Neil Young, un folk grunge.
Entoné la primera estrofa y terminamos la canción con muy buen sabor de boca. El resto del ensayo lo dedicamos a las versiones y al instrumental, que dicho sea, no quedó nada mal. Hicimos una pausa para beber cerveza y hablar un poco con él del proyecto, a ver qué pensaba. Nos dijo que él principalmente hacía versiones, no hacía nada de temas propios. No porque no le gustaran, sino porque no sabía componer. Durante años había vivido, y vivía, de tocar en bandas de versiones, y había recorrido buena parte de Europa con su banda, solo que ahora estaban de receso. En el camino había hecho muchos contactos y conocía cientos de bares donde pagaban por tocar versiones, obviamente. A California y a mí se nos pusieron los dientes largos, igual que cuando ves a alguien haciéndose una raya delante de ti y llevas mucho tiempo con las ganas. Él lo sabía y se regalaba con las anécdotas y las horas de viaje. Nos preguntó cuántas canciones más teníamos y le dijimos que solo la instrumental y la otra, pero que teníamos bastantes letras por musicar. Suena bien, pero necesito hacer bolos para poder cobrar algo. No importa que sea un fortunón, pero lo hago por principio. ¿Sabéis más versiones? Dijimos que sí, volvimos al local y empezamos a hacer una lista con versiones que habíamos tocado en otros grupos. La siguiente hora la empleamos tocando todo tipo de canciones, desde clásicos del rock hasta blues, y pudimos comprobar que Bob era un magnífico guitarrista que dominaba a la perfección las escalas y tenía un estilo propio, algo muy difícil de conseguir. Las 2 horas se nos pasaron rápidamente y Julio, el dueño de los locales, nos picó la puerta para avisarnos con cariño de que o pagábamos otra hora o nos fuéramos a tomar por el culo de ahí, que la luz iba cara. Dijimos que por hoy estaba bien y que pillaríamos para otro día. Bob dijo de hacer unas cervezas en el bar de la China, que había justo al bajar de los locales, y de paso comer algo, que veníamos caninos. Pedimos unos frankfurts con sendas medianas y charlamos un poco sobre cómo veíamos el asunto. En mi opinión, el grupo suena genial. No sé si tendréis tablas el uno con el otro, pero se ve que hay química. California y yo nos reímos con lo de las tablas del uno con el otro y le explicamos a Bob que era la primera vez que tocábamos. ¿Nunca antes habíais tocado? No, de hecho nos conocemos de menos de un mes y hoy es la primera vez que tocamos. Joder, pues ha sonado genial. Quien es bueno es bueno. ¿Qué planes tenéis para el futuro? Nuestra intención es componer temas propios y grabarlos para luego llevarlos a las casas discográficas. Sabemos que la cosa está mal, pero si nunca llamas a la puerta, nunca sabrás lo que te espera. Cierto. ¿Y tenéis algún bolo, algún bar o algo a la vista? No, tenemos ganas y actitud, pero nada a la vista. No queremos cerrar nada sin un repertorio decente y bien ensayado. Eso está bien. ¿Qué os parece lo de las versiones? Bueno, sirve para sacar pasta. Exacto. Yo llevo bastantes años viviendo de esto. Es cierto que necesito hacer muchos conciertos para poder pagar el alquiler del piso. Pero podría decirse que la música paga mis facturas. A los dos se nos volvieron a poner los ojos como platos y le dijimos que nos explicara más sobre cómo se podía hacer dinero con versiones. Nos dijo que lo principal era ser muy versátil y tener muy aprendido el repertorio, ya que cada local tenía su público. No se podía estar tocando Sweet Child O' Mine para un grupo de jubilados o el rock del reloj para un grupo de hooligans hasta arriba de Guinness. Además, teníamos que saber improvisar. No caímos en la cuenta de que se pasaba tanto tiempo en la carretera que las habitaciones que cogía eran temporales, pero daba igual. Para nosotros era un héroe. Dijimos de probar con él durante una temporada. Él necesitaba una banda para poder tocar y nosotros un guitarrista que tocara las canciones que nosotros compusiéramos. Uno de los errores comunes en los músicos es no saber decir que no. Eso y estar tan cegado con la meta que muchas veces olvidamos a quienes estamos incluyendo en el camino. Desde un principio Bob nos dejó claro que su prioridad eran las versiones, ya que es lo que le daba pasta rápida y que los temas propios para él era algo como una apuesta personal, pero que llegado el momento de priorizar debería coger las versiones. Digo esto porque las siguientes líneas hubieran sido muy diferentes si hubiéramos zanjado el tema en el café Chop Suey y habernos dicho que lo mejor es que cada uno se fuera por su lado, pero no fue así. Acordamos escribir un listado de 10 versiones que a cada uno le hiciese gracia tocar y dijimos de reservársela a Julio para la próxima semana. Los tres teníamos buena disponibilidad y podíamos hacer más de un ensayo a la semana, con lo que nos aseguramos una rápida incorporación al circuito de conciertos. Terminamos la noche ahí mismo y acordamos llamarlos en breve. Camino a casa, en el tren escribía alguna cosa en la libreta de letras, tratando de reflejar algo de lo que había sentido aquella tarde. A diferencia de las cosas que había escrito días atrás, lo que ponía tenía algo de sentido, recordé lo que California me había dicho antes. Intentar escribir lo máximo y luego reescribirlo en el marco de una historia. Para cuando hube enlazado un par de estrofas con sentido, había llegado a mi parada y tuve que coger el bajo y la libreta a la carrera para no quedarme ahí encerrada como un bobo. Era cerca de la medianoche y la casa estaba a oscuras, como era lógico. Intenté no hacer ruido para no despertar a mis padres, al igual que cuando iba borracho, y como es bien sabido, con la práctica se perfecciona todo. Cogí la libreta una vez más, pero esta vez para escribir alguna de las canciones que siempre me había gustado tocar, y que podía encajar en el repertorio de versiones. La verdad sea dicha, no era una lista muy homogénea, pero al fin y al cabo las bandas de versiones tienen eso. Al día siguiente me levanté sobre las 10 y desayuné algo ligero. Escribí un mail a Bob y a California con las canciones que había pensado, y emplazándonos a ensayar lo antes posible. En media hora habían respondido los dos, lo cual era una buena señal, y llamé a Julio para reservar sala para 2 días seguidos.
Llegado el día concretado, nos encontramos directamente en las salas de ensayo, ya municionados con cervezas y snacks, con tal de salir lo menos posible de la sala y cuadrar el repertorio. La verdad sea dicha es que hacíamos un buen equipo y la camaradería era total. Parecía que cada uno interpretaba su rol en el grupo sin problemas, y los egos consabidos se habían quedado en el hueco del ascensor. Si había que decir algo de la manera de tocar de cada uno, se decía, y listo, ningún comentario va con segundas. Pasaron 2 semanas y el power trio que formamos ya estaba listo. Habíamos montado un repertorio de unos 30 temas que podíamos variar según el público. Este lo formaban canciones de rock clásico desde los Kings, Beatles o Rolling hasta un blues de B.B. King o Led Zeppelin. El repertorio era una verdadera amalgama, pero como decía Bob, más vale estar prevenido. Una mañana, mientras estaba en casa haciendo cosas de poca importancia, recibí un WhatsApp de California. Me decía que había conseguido un concierto en un pub irlandés en el Puerto Olímpico. Conocía al dueño y les había fallado uno de los grupos para ese fin de semana. La verdad sea dicha, fue un golpe de suerte, ya que había una lista de grupos disponibles para tocar que estaban antes que nosotros, y como California tenía enchufe con el dueño, había conseguido meternos ahí. El business era fácil. Nosotros tocábamos un mínimo de 2 horas de repertorio íntegramente en inglés y manteníamos al público ebrio y alborotado, y nosotros nos llevábamos 60 euros cada uno, además de las bebidas que quisiéramos. Parecía un trato justo, así que le dije que ok, que llamara a Bob e hiciésemos el máximo de publicidad posible para que nos viese la gente. Eso nos llevaba a un punto que no habíamos pensado. Debíamos tener un nombre y también una imagen. Algo con lo que ir conjuntados. Le comenté el tema a los chicos y les propuse llamarnos Boots and Roots, botas y raíces. Por eso hacer versiones de rock y blues. A California se la trajo al pairo, la verdad sea dicha, pero a Bob le encantó. Alguien que vestía con pantalón ajustado, botas y chaleco no le podía venir mejor. Acordamos una vestimenta más o menos igual y quedamos en vernos el viernes por la tarde. Como era el único que tenía coche, tuve que decir que les pasaba a buscar a ellos y sus respectivos instrumentos. La noche anterior al concierto no pude dormir muy bien. No paraba de darle vueltas a cómo estaría el público. El bar ya lo conocía. De haber estado en un par de ocasiones se terminara allí la fiesta. Es más, siempre que veía las bandas tocar allí me decía a mí mismo que el nivel era muy bueno, y o bien se era un profesional o bien tenías el morro y el contacto para tocar allí. Algo que aprenderíamos con el tiempo es que en el mundo de la música un 20% es talento, y el otro 80% restante eran contactos. Las proporciones podían variar según la experiencia de cada uno en el mundo de la música, pero por ahí iban los tiros. Nosotros queríamos probar que estábamos allí, por competentes, y veníamos a cubrir un hueco y estar en el momento y el lugar adecuado. Así con suerte el dueño del bar se quedaría con nuestro nombre y nos cogería para otras ocasiones. Intenté no pensar demasiado y eché mano del jarabe para la tos a fin de quedarme atontado, y así con suerte quedarme dormido. Las horas pasaron y seguía comiendo techo, por lo que tuve que tirar de químico y meterme una dormidina. No era una buena idea, ya que estaba mezclando fármacos que, aunque bien pudieran ser compatibles, no me hacía especial gracia hacerlo el día antes del concierto, algo que con los años terminé por olvidar. A la mañana siguiente me levanté con un dolor de cabeza terrible y la boca pastosa, como si alguien se hubiera corrido en ella. Además, el aliento me olía a orco, gran reserva, y tuve que ir a la ducha para quitarme las tonterías. Prácticamente era la hora de comer, por lo que el desayuno fue una ensalada y un par de filetes que me obligué a tragar. Pasé de tomar café y alterar mi cuerpo aún más y fui al centro comercial a comprarme algo de ropa. Y esa fue otra de las costumbres que adquiriría con el tiempo, ponerme algo de ropa nueva cuando tuviera concierto. Pasaron las horas y fui a casa a coger el bajo, cables y revisar las partituras, y la carpeta con las letras a fin de que no me pillara el toro. Salí con tiempo y cargué todo en el coche. Me despedí de mis padres y me dijeron que nos veíamos a la noche. Dije que no venía a cenar, que tenía concierto y los dos se echaron a reír. Envié un mensaje a California conforme estaba en la portería de su casa y que bajara cuando quisiera. Llegué 15 minutos antes y le cogí por sorpresa en el baño. Bajó un rato más tarde, visiblemente nervioso, al igual que yo. Era nuestro primer concierto juntos y eso siempre da temor. ¿Cuánta gente vendrá? ¿Les gustará? ¿Nos acordaremos de ese cambio que pusimos? Decidimos dejar temores y dudas y cargamos la batería en la parte de atrás. Charlamos sobre asuntos estúpidos hasta que llegamos a casa de Bob. Él hacía rato que estaba listo y en poco tiempo cargó su ampli, su bolsa de pedales y la guitarra en su funda rígida. El bar estaba relativamente cerca y descargamos el material en la puerta. Ellos lo irían montando mientras yo buscaba aparcamiento. 10 minutos más tarde estaba en el bar y terminé de ubicar el ampli del bajo, el micro y el atril para las partituras. No era un escenario muy grande, pero estábamos a gusto en el sitio que teníamos. No había monitores de voz frente a nosotros, así que tuvimos que encarar un poco los altavoces donde iba a salir todo de cara a nosotros y así podernos escuchar. Probamos sonido con un par de canciones y la gente que estaba por ahí tomando algo centró la atención en nosotros, algo muy típico en las pruebas de sonido a puerta abierta. Una vez probado todo y tras unos escasos aplausos que la gente que había en el local, fuimos a buscar un bar donde poder comer algo y ser de ahí. Ya estábamos bastante nerviosos como para estar más horas de las necesarias en el bar.
El puerto olímpico era conocido por ser una zona de fiesta donde se mezclaban las discotecas reggaetoneras y los restaurantes típicos. Uno podía bailar algo de esa música infernal y luego irse a uno de esos bares a comer algo o a fumar shisha. Entramos en un bar donde preparaban kebabs y California y yo nos partimos uno, a fin de no tener la barriga demasiado llena en el escenario. No fue el caso de Bob, que ingenió el bocadillo como si llevara días sin comer. Supongo que la experiencia le haría saber qué tipo de público se iba a encontrar y se lo tomaba con calma. Sabía que no era público objetivo, ya que la mayoría eran turistas que venían borrachos y que solo querían beber y arrimar cebolleta. El resto del público lo formaban amigos o algún familiar. Muy mal lo tenías que hacer para no gustar a la gente. Terminamos los bocadillos y dimos un breve paseo por el puerto para bajar la comida. Nos fumamos un cigarro para apaciguar los nervios y pusimos rumbo al bar. La verdad sea dicha, no nos sorprendió el ambiente. Unas 60 personas estaban apiñadas en las diferentes mesas y otros pocos se habían acercado al escenario. La música en vivo siempre era un reclamo para los turistas, reconozcámoslo. Fuimos directamente al pequeño probador que hacía de backstage. Cabían 2 personas bien justitas, por lo que tuvimos que hacer turnos. Una vez terminados nos miramos y comprobamos si todo estaba bien. Oye Bob, ¿tienes algún ritual antes de empezar? Bueno, meterme un chupito de Jack Daniel. ¿Vosotros? Sí, el chupito es de rigor, pero me refiero a que si te metes algo más. Nah, tío, paso de movida, solo alcohol. Claro, solo quería saberlo. Oye, Bob, ¿por qué no vas a la barra y pides 3 chupitos de Jack Daniels para los 3? Di que son para los músicos. Claro, pido las cervezas también y así ya las tenemos. Genial. Cuando Bob se dio la vuelta a California me miró y me llevó al probador. No hacía falta ser un adivino para saber lo que quería. Cerramos la puerta como pudimos y California sacó la bolsita de las golosinas y cortó un par de filomenas sobre su cartera. Sacó $1 que siempre traía consigo, según él para los momentos especiales. Decidí la primera por ser quien la había puesto. Me metí la mía y salimos del probador haciendo gestos con las manos, como si hubiéramos estado calentando con una guitarra. Solo los consumidores saben lo patéticos que podemos llegar a ser para poner excusas. Fuimos directos a la barra por los chupitos que Bob nos había pedido y los bebimos. Enfilamos el camino al templo del sonido y nos subimos. Sonaron algunos gritos de alguna inglesa borracha y conectamos los instrumentos sin prisa. Encendimos los amplis y la mesa de voces y golpeé un par de veces en el micro para comprobar que funcionaba. Hello, check, 1-1. Miré a los compañeros y les pregunté si todo estaba ok. Bob me dijo que sí con la cabeza mientras bebía cerveza. California dijo que sí mientras terminaba de apretar el tornillo de apertura del Charles y daba un par de golpes al pedal del bombo. Hi everybody, we are Boot and Roots and we play rock and roll. Dicho esto, Bob inició el concierto con el riff de Jumpin' Jack Flash y la gente empezó a saltar. Cuando fui a cantar pasó algo que siempre temía. Servidor tiene la fea manía de amorrarse al micro en vez de ecualizarlo para cantar a una mano de distancia. Mi cuerpo hizo de masa de tierra y recibí una pequeña sacudida del micrófono. Así que ahí estaba. La primera palabra del grupo fue un ¡ah! Las chicas empezaron a reír al ver que me saltaban unas líneas de la estrofa. Los chicos gritaban entre ellos cosas en su idioma, así que decidí coger el toro por los cuernos y seguir cantando con cojones. Pasaron 3 minutos y terminamos la canción. La lanzamos con Touch de ZZ Top. Algunos puristas en la sala dieron su aprobación con algún que otro grito. Fuimos intercalando viejos éxitos con canciones que estaban más de moda, a fin de que el público más joven, y por qué no decirlo, no tan erudito, pudiera divertirse también. Hicimos una media parte para beber algo de cerveza y ponernos un poco a tono, la verdad sea dicha. Le dijimos a Bob que fuese a pedir otra ronda de cerveza mientras nosotros nos cambiábamos de camiseta. Excusas. California y yo nos volvimos a meter en el probador y este volvió a sacar la bolsa de las golosinas. Esta vez la preparé yo y las hice un poco más grande que de costumbre. Como quien parte y reparte se queda la mejor parte, empecé yo y luego le ofrecí a California. Lo más lógico hubiera sido cederle la lagartona más grande para él, pero una de las máximas de la filosofía yonki era ser lo más civilizado posible. Pero si tenías la oportunidad de llevarte algo mejor, hazlo. Al abrir la puerta nos encontramos con una sorpresa que no nos esperábamos. ¡Coño, flaco! ¿Qué haces aquí?, dije a la vez que la abrazaba. Este tipo, Dijo señalando a California. me envió un mensaje diciéndome que tocabais hoy y me apetecía veros. Joder, qué puntazo, tío. Y no estoy solo. ¿Ah, no? ¿Con quién vienes? ¿Algún ligue tal vez? Yo, mucho mejor. El flaco se echó a un lado y vi a las 2 personas que menos esperaba encontrar allí. Mis padres habían venido a ver la primera actuación del grupo. Es más, me costó reconocerlo con las pintas que llevaba. Madre llevaba unos tejanos que en la vida le había visto y una blusa que, la verdad sea dicha, le rejuvenecía unos 10 años. Padre también llevaba unos tejanos, una camisa blanca deportiva y una cazadora de cuero. ¿Qué hacéis aquí? Parecéis sacados de un concierto del consorcio, dije mientras les abrazaba. Te dijimos que nos veríamos esta noche. Sí, eso dijiste, pero no te entendí. ¿Cómo sabías dónde era? Tu amigo nos lo dijo mamá señalando a California. ¿Alguna sorpresa más?, le dije al batería. Nunca se sabe, pero no he enviado más mensajes. Íbamos a saludarte al camerino para darte una sorpresa, pero tu amigo nos dijo que estábamos con cosas de banda, charlando sobre arreglos y que quizá al vernos te ponía nervioso. Sí, eso.
Queríamos discutir un par de arreglos para las canciones y quería decírselo antes de que se me olvidara. Dicho esto, el flaco me guiñó el ojo. Bueno, te dejamos entonces. Nos vemos al terminado, ¿ok? Hecho. Gracias por venir. Has de aprender a ser discreto con los arreglos, Mario. Consejo que durante las siguientes veces hicimos caso omiso, siendo él el primero en contradecirse. Fuimos a la barra a reunirnos con Bob y beber la cerveza antes de aclarar cualquier minucia antes de volver al concierto. Bien, chicos, está saliendo bien. No es para hacerse paja, pero creo que la gente es receptiva como una colegiala en una fiesta de final de curso. Mario, muy bien, con el bajo. Pero creo que deberías de relajarte más. Vas mega follado y eso se refleja en la voz y cada vez irás más cansado. Sí, eso es cierto. Supongo que la adrenalina hace que quiera acelerar las canciones. Cali, por tu parte bien. Tienes que frenar a Mario si ves que se acelera, hazlo de manera sutil, ya que de lo contrario parecerá que hemos perdido el tempo. Por lo demás creo que bien. ¿Mantenemos el setlist? ¿Queréis cambiar algo? Yo creo que está bien. Por mí también, aunque ya que lo decís, podríamos tocar a Hard Day's Night. Sé que la teníamos como comodín, pero a mis padres les gustan los Beatles y ya que están... Sí, supongo que no pasa nada. Volvimos al escenario con las cervezas en la mano y cogimos de nuevo los instrumentos. Intenté poner en práctica lo que me había dicho Bob y calmar un poco más la interpretación. Arrancamos con el You Really Got Me de los Kings y la gente se volvió a animar. 10 minutos después de empezar teníamos a todas las chicas en la primera fila saltando como locas. Como es normal, los tíos estaban detrás. El sudor se palpaba en el ambiente y casi se podía coger con la mano. Las luces de la sala estaban tenues y solo los 2 focos de colores iluminaban el pequeño escenario, dando así un aire místico a la velada. Fue en ese momento cuando decidí meter la canción que había propuesto. Aprovechamos un pequeño parón en la canción y dimos inicio a la canción con el famoso acorde abierto. La gente se puso a cantar como loca desde el primer momento, por la elección de la canción y por el estado de embriaguez, todo se ha dicho. A lo lejos vi cómo mis padres se reían e incluso bailaban tímidamente. A su lado el flaco hacía gestos con la cabeza y movía los brazos para que hiciese gritar a la gente. De vez en cuando miraba a mis compañeros de reojo. Bob parecía de lo más tranquilo e incluso tenía el semblante como de aburrido. Vio que le estaba mirando y me guiñó un ojo. Luego siguió interpretando su papel de guitarra serio. California por su parte no ocultaba la emoción. Sonreía y hacía los coros y se reía. Yo me limité a sonreír a las chicas y hacer gestos de aprobación a los chicos. El orden de los factores aquí sí que hubiera alterado el producto. Terminamos el concierto y en el set list nos guardábamos un par de bises por si la gente quería más canciones, que viendo el panorama era lo más seguro. Fue en ese momento cuando podríamos decir empezó la primera chispa, la que nos unió como grupo y la que nos separó. Entre las mesas vi al flaco bebiendo de su pinta y pensé que sería un buen momento para hacerle subir al escenario. Dar un concierto con cierto grado de embriaguez y emoción puede estar bien, pero también te hace olvidar cosas elementales. Le llamé por el micrófono para que se subiera a tocar un tema y la gente, como es normal, aplaudía hasta un chiste fuera de tono. Cuando estaba de pie en el escenario pude ver la gran cagada que había hecho. Nosotros éramos un power trio, una banda de 3 músicos, batería, bajo y guitarra, y el flaco no sabía tocar ni la batería ni el bajo, por lo que tuvo que pedirle a Bob que le dejara la guitarra. Dejar el hacha es como prestar tu chica a alguien, o bien tienes mucha confianza o bien le mandas a la mierda. Todo esto se ve aumentado cuando se hace en un concierto, donde los nervios y la tensión de la actuación están presentes. Bob vio el papelón que se le venía y no tuvo más remedio que ceder su guitarra al extraño que subimos al escenario. Él no conocía al flaco y de haberla conocido tampoco tenía por qué dejar una mierda. Le prestó su niña y flaco tuvo a bien darle las gracias y decirle que sabía lo que se hacía y que cualquier cosa él se hacía responsable. California chocó la mano al flaco y viceversa. Dijimos de hacer un clásico para no complicarnos demasiado y acordamos tocar Sweet Home Alabama. Flaco empezó la canción y desde los primeros acordes la gente se vino arriba. Esa fue la primera vez que tocamos en un escenario y creo que puedo decir que todos sentimos la magia en ese mismo instante. Alargamos la canción con tal de disfrutar nosotros y el público, y pasados varios compases en los cuales el flaco ya estaba sangrando la guitarra, decidimos terminar la canción. Este dio las gracias por micrófono y llamó a Bob para que cogiera su posición de inicio. El concierto terminó con el Smells Like Teen Spirit de Nirvana y los chicos empezaron a abalanzarse sobre las mesas y a tirarse entre ellos como si de un club se tratara. Los chicos de seguridad tuvieron que venir a pedir que por favor se calmaran, pero era la última canción y entendieron que aquello no iba a dar más de sí. Terminamos y dimos las gracias al público, a los familiares, amigos y sobre todo al dueño del bar por darnos la oportunidad de tocar. Es de bien nacido ser agradecido. Entramos en el pequeño probador y nos abrazamos para celebrar cómo había ido el concierto. Bob dijo que iba a pedir unas cervezas más y unos chupitos para celebrar. Antes de que se fuera me apartó de California y le dejó que hiciera sus quehaceres con la tarjeta de crédito. Buen concierto, Mario. Ha estado bien. Pero nunca vuelvas a hacerme algo así. Nunca. Dicho esto me puso la mano en la nuca y me dio un par de palmas para suavizar el ambiente. Y lo jodido es que tenía razón. Él también estaba teniendo su momento y si bien no hubiéramos tenido otro ampli y otra guitarra por si acaso, hubiera sido algo muy distinto, pero no fue el caso.
Aquella regañina me amargó la noche, más incluso que el resto de gramos que nos tomamos California, Bob el flaco y yo. Mis padres hacía rato que se habían ido. Ya sabían que aquel era nuestro momento y estábamos para celebrarlo. Terminamos la cerveza y fuimos a otro bar. Y hasta aquí es cuando recuerdo de aquella noche. Supongo que, como era típico en nosotros, no sabíamos medir la fiesta. Días más tarde, recibimos un extenso mail de Bob diciendo que había contactado con un colega que le conseguía los conciertos en el extranjero y que si estábamos de acuerdo con lo que él proponía, dentro de 2 días, cogeríamos la furgoneta y pondríamos rumbo a una pequeña gira por Europa. Nada de estadios, solo clubes que ofrecían dinero por tocar versiones. Todos contestamos inmediatamente que sí, y pasamos el resto de la tarde y día siguiendo haciendo maletas con ropa, enseres y demás cosas que pudiéramos necesitar para el viaje. Al día siguiente, fui al centro comercial donde había conocido a California y compré varios juegos de cuerdas para bajo, así como varios utensilios. Una funda rígida, un atril en condiciones y varias pajilladas más para sofisticar nuestras actuaciones. Para la noche invité a California a cenar a casa junto a mis padres y tuvimos una de las cenas más agradables que puedo recordar. Nos desearon suerte, cabeza y que sobre todo aprendiéramos. California se quedó a dormir en la habitación de invitados y al día siguiente Bob nos vino a buscar con una de las furgonetas que su familia tenía en propiedad. Era una Opel Vivaro de color negro, con los cristales de atrás tintados. Los asientos habrían sido modificados y dejado la parte de atrás libre para cargar y descargar los bártulos. Cargamos mi bajo, el ampli y las maletas y pusimos rumbo a casa de California. Allí cargamos su batería con todas las fundas rígidas y sus bolsos personales. Pusimos la gasolina suficiente para llegar a la Junquera y allí hacer lleno, ya que la gasolina en España era algo más barata. Hora y media más tarde llegamos al área de servicio y aprovechamos para estirar las piernas y columna y tirarnos alguna flatulencia. Dentro del área hicimos acopio de golosinas, patatas y un sinfín de comida de dudosa salubridad. Hicimos bote común para la comida y otro para la gasolina. El ticket de gasoil lo guardamos para llevar el cálculo de lo que teníamos que descontar y llevar un control interno. Una vez abastecida la burra, continuamos el camino por la autopista y en 5 minutos llegamos a las columnas que delimitaban el cambio de país. Estábamos absortos en pensamientos y en diferentes pajilladas, imaginando ser nuestros héroes en el inicio de alguna gira, así que tuvo que ser Bob, con lo que sería de su ayuda y experiencia de guía, quien nos dijo: Señores, bienvenidos a la France. El tour Boots and Roots acaba de comenzar.